pero ese es otro tema. El tema es que te den la constancia de que vos bueno, listo, empezamos entonces. Bueno, buenos días, estamos en la audiencia de producción de prueba del expediente Montserrat Gabriel Eduardo contra Banco Credit Coop sobre daños y perjuicios. ¿Sí? Había ofrecida prueba confesional, por lo tanto vamos a hacer ahora mismo la prueba confesional del actor. ¿El sobre lo tiene usted? Sí. Sí. Procedo a la... Perfecto. Si las puedo ir leyendo, así va contestando. Bueno, para que el absolvente diga, como es cierto, que nunca procedió a efectuar el cierre de su cuenta corriente. Que no es cierto. Para que diga que nunca efectuó la devolución de chequeras. ¿Me puedes repetir que no? Para que el absolvente diga, como es cierto, que nunca efectuó la devolución de chequeras. Que no es cierto. Bien. Para que el absolvente diga, como es cierto, que en ninguna oportunidad efectuó impugnación y o desconocimiento del resumen de su tarjeta de crédito Visa y respecto a sus saldos insolutos. ¿Me puedes repetirla? De nuevo. Para que el absolvente diga, como es cierto, que en ninguna oportunidad efectuó impugnación y o desconocimiento del resumen de su tarjeta de crédito Visa ni respecto a sus saldos insolutos. Que es cierto. Cuarta, para que el absolvente diga, como es cierto, que por decisión del banco en fecha 11 de mayo del 2018 se procedió a cerrar la cuenta corriente de su titularidad, haciéndole saber que registraba un saldo deudor de capital de pesos 13.173,06. Que es cierto. Quinto, para que el absolvente diga, como es cierto, que jamás abonó el saldo de su tarjeta de crédito Visa correspondiente al mes de diciembre de 2017 y aún se mantiene sin abonar al día de la fecha. Que no es cierto. Sexto, jamás propuso ni ofreció honrar sus deudas con el Banco Credit Coop en ninguno de los encuentros conciliatorios previos a este juicio. Repito, para que el absolvente diga, como es cierto, que jamás propuso ni ofreció abonar sus deudas con el Banco Credit Coop en ninguno de los encuentros conciliatorios previos a este juicio. Que es cierto. Séptimo, para que el absolvente diga, como es cierto, que el Banco Credit Coop no le adeuda suma que usted le reclama en este juicio. ¿Cómo? Repetímela. Para que el absolvente diga, ¿cómo es cierto que el Banco Credit Coop no le adeuda la suma que usted le reclama en este juicio? Que no es cierto. Octava, para que el absolvente diga, ¿cómo es cierto que el Banco Credit Coop no le produjo ningún daño por el que deba responder? Que no es cierto. Novena, para que el absolvente diga, ¿cómo es cierto que el Banco Credit Coop no le adeuda por ningún concepto? Que no es cierto. Nada más. Bueno, perfecto. Bueno, no habiendo entonces más pruebas para producir en esta audiencia, le procedo a clausurar la causa prueba y le corro traslado a las partes para alegar que habían manifestado hacerlo oralmente, así que bueno, si quiere me puede empezar usted, doctor. ¿Cómo no? Bueno, la primera prueba que se produce en este juicio, solicitada por la demandada, es el reconocimiento documental, el reconocimiento de las condiciones generales de contratación del banco. Acércate al micrófono. Que hicimos en nuestro encuentro anterior. Bueno, traer a este tribunal las condiciones generales de contratación, que no son más que una renuncia anticipada de derechos, digamos que para mí no sirve absolutamente de nada.
el consumidor en todos los contratos de adhesión está obligado a tomar o dejar lo que el contrato, no puede modificar su contenido nunca. Por eso la ley impone que en los contratos de adhesión, las cláusulas, la ley establece cómo debe interpretarse. Y en cuanto a la interpretación, dice que las cláusulas del contrato de adhesión, cuando signifiquen renuncia o restricción de los derechos del consumidor, deben tenerse por no convenidas. Entonces las cláusulas que cita la demandada, intentando salvaguardar los abusos que ha realizado en este contrato, en una correcta interpretación significan que tienen que tenerse por no convenidas. ¿Por qué? Porque si no, cada vez que un consumidor firma un contrato de adhesión y lo hacen renunciar a sus derechos, significaría que no tiene más derechos como consumidor. O sea, no habría forma de que existieran los derechos del consumidor si se pensara que esas renuncias que se le imponen en los contratos de adhesión fueran válidas. Por otra parte, la ley exige que quien comercializa sus productos o servicios a través de contratos de adhesión tiene que tener en su página web, y la demandada no lo tiene, el contrato para que las partes los puedan examinar por el solo ingreso a la página, digamos. De la misma manera, en cada uno de sus locales comerciales tiene que tener una leyenda que dice: está a su disposición el contrato de las condiciones generales de contratación que le será entregado sin cargo. O sea, en definitiva, estas condiciones que exige la ley para todos aquellos que comercializan productos o servicios con contrato de adhesión no son cumplidas por la demandada. Y esto lo digo, aunque no parece tan importante en este momento, quiero marcar la conducta de la demandada en no cumplir nunca los derechos del consumidor. Por otra parte, el eje de la cuestión nuestra es determinar a quién corresponde probar que efectivamente mi mandante renunció o rescindió el contrato a la cuenta corriente. O sea, tenemos que valorar a quién corresponde documentar que se ha cumplido con el deber de informar. Mi cliente fue y rescindió el contrato de cuenta corriente y nunca le dieron una constancia de esa rescisión. Cuando, según el artículo 1404 del Código Civil, el único requisito que existe para poder renunciar a la cuenta corriente, y el Código Civil habla específicamente de la cuenta corriente, no de cualquier contrato, es la voluntad del que contrató. Es decir, no importa si tiene deuda, si tiene algún conflicto con el banco, él puede rescindir el contrato en el momento que lo decida. Bueno, a su vez, el artículo 10 ter de la Ley de los Derechos del Consumidor establece que para los casos de renuncia, justamente trata esto, los casos de renuncia de un contrato. No se refiere específicamente a la cuenta corriente, sino a los contratos en general. Para los casos en los que uno ha contratado en forma telefónica o en forma electrónica, una vez que el consumidor comunica al empresario su voluntad de rescindir el contrato, el empresario tiene la obligación de remitir una comunicación fehaciente al consumidor dentro de las 72 horas. Por supuesto, aunque el señor Monserrat manifestó su voluntad de rescindir el contrato, nunca le fue remitida esa comunicación. Pero la ley vuelve sobre el punto y en los casos en que se utiliza una comunicación por correo, el correo, la información que le manda habitualmente la empresa a su domicilio, tiene que contener, una vez que hace la manifestación para rescindir ese contrato de cuenta corriente, tiene que tener la leyenda: usted ha rescindido o usted ha cerrado la cuenta. Comunicación que tampoco nunca se efectuó. Esto, digamos, viene en la línea de ver la conducta encadenada de incumplimientos que tiene la demandada respecto de los consumidores, porque esto no afecta solamente a mi parte, sino a los consumidores en general, que hoy entran a la página y no encuentran el contrato, a los consumidores que
hoy entran al banco y no ven la leyenda que les permita solicitar el contrato en las condiciones generales de contratación. Después nosotros pedimos como primera prueba que se remita desde el banco un informativo al Banco Credit Coop para que nos remita la carpeta o legajo correspondiente a mi mandante. Nos contestan en la demanda que esa carpeta es inexistente. Después de 13 años de tener una cuenta corriente, no hay carpeta legajo documental de mi mandante en el banco, que es donde está la rescisión y todos los papeles que le hicieron firmar para poder dar de baja la cuenta corriente. Esa documental, que teóricamente desapareció, digamos, estaba en custodia de la demandada. Esa información no es de la demandada. Si yo me opero en una clínica y después pido mi historia clínica, el sanatorio, el hospital o lo que fuera, tiene la responsabilidad de guardar mi historia clínica. Si yo en un laboratorio de análisis me hago un análisis de tejido, lo que fuere, lo tienen que poner después en un taco de parafina y guardarlo durante años. ¿Por qué? Porque ese tejido contiene información y esa información es mía. Lo que está haciendo la demandada, lo único que tenía que hacer era custodiar esa información, pero de esa información no podía disponer. Si no, bueno, esto está muy cerca, si uno no cuenta toda la historia, esto está muy cerca de haber sido objeto de una habeas data, porque ellos están tergiversando información y utilizando información mía, y en este caso haciéndola desaparecer, lo que le causa, bueno, a mi parte, un tremendo perjuicio. Después nosotros pasamos para llegar a este juzgado, primero hicimos la denuncia ante la Dirección General de Comercio Interior. En la audiencia de conciliación a la que nos llaman la Dirección General de Comercio Interior, viene la demandada y pide 10 días para acompañar información. No cumple en acompañar esa información en los 10 días que le da la Dirección General de Comercio Interior y ahí termina la negociación, digamos. Después tuvimos que pasar por la mediación prejudicial obligatoria, lo que a su vez también implicó gastos para mi mandante. Tampoco hubo resultado. Tuvimos 2 audiencias en la conciliación judicial, en las audiencias prejudiciales. A ninguna llevaron información y así llegamos a este momento. Es decir, porque la Constitución de la Nación dice, en la relación de consumo, los consumidores tienen derecho a un trato digno y a la información detallada y veraz. La Constitución de Buenos Aires, que es posterior y un poquito más moderna, comprende que, además de veraz y detallada, esa información tiene que ser oportuna. Y esto lo digo porque la demandada tuvo por lo menos 3 oportunidades antes de que lleguemos acá para brindarnos la información para traer esa bendita carpeta respecto de la rescisión de la cuenta corriente bancaria. Y vuelvo, digamos, al principio. Siempre, más allá del concepto de la carga dinámica de la prueba que impone el Código Civil para que pueda probar aquel que está en mejores condiciones de hacerlo, y pese sobre él los resultados negativos de la falta de prueba, que eso, digamos, es un concepto general que hoy se aplica a este caso, la ley impone estrictamente la carga de informar al empresario, y el empresario es quien se reservó o perdió esa información o no la presenta. Bueno, después pedimos como prueba que se oficie al Banco Nación porque mi mandante estaba gestionando un crédito. Pero al haber informado la demandada, digamos, la demandada está obligada por ley, por circulares del Banco Central, a informar periódicamente a la central de morosos del sistema financiero del Banco Central.
La demandada informa que mi cliente tiene una deuda. En principio, una deuda por tarjetas de crédito. Pero esa deuda es posterior a la renuncia que hace el cliente de la cuenta corriente. O sea, jamás pudo generarse una deuda si la cuenta corriente fue cerrada antes. Y entonces acá la demandada desvía el eje de la cuestión y pide una pericia para que un perito diga que si en los soportes magnéticos del banco, algo que solo maneja la demandada, existe, si se llevan correctamente, le pide al perito que se expida sobre eso, y después si existe una deuda correspondiente al señor Monserrat. El perito dice lo que ve, se lleva correctamente ese registro magnético y el señor Monserrat tiene una deuda, pero una deuda que es posterior a la rescisión del contrato de la que nunca tuvimos constancia. O sea, está bien, pero él me dice, porque en el momento en que él cierra la cuenta corriente, pide el saldo y paga lo que faltaba. Pero no importa si pagó lo que faltaba o no pagó lo que faltaba. Acá estamos discutiendo que nunca, que la prueba elemental que yo necesito para verificar que se cerró la cuenta corriente antes de que se generara esa nueva deuda, la tiene el banco y el banco no la aporta. Bueno, como dije, el banco tiene que informar periódicamente a la central de morosos del sistema financiero, pero la información no es una premisa que sea susceptible de verdad o de falsedad. Si es información, es verdadera. Y si estoy informando que existe una deuda posterior a la fecha en que mi mandante rescindió el contrato, está informando falsamente. Pero esto le causa el tremendo perjuicio de perder el crédito de todos los niveles, perder la confianza de los que fueron fiadores. Cuando uno saca una cuenta corriente depende del banco, pero vamos a decirlo en general, uno tiene que llevar una escritura, tiene que llevar 2 fiadores. Esas personas que confiaron en Gabriel Monserrat hoy están defraudadas, pero no porque las haya defraudado él, sino por esa falsa información que el banco remitió a la central de morosos del sistema financiero del Banco Central. Por eso pedimos, porque esto, digamos, se habla del efecto expansivo de la cosa juzgada en materia de consumo, porque siempre que se afectan derechos del consumidor, se están afectando derechos de incidencia colectiva. Porque como dije antes, todos los que hoy entran al banco no ven el cartel que les diga que pueden expedir el contrato, los que entran a la página tampoco lo tienen, y los que quieren rescindir el contrato tampoco tienen una constancia de rescisión, porque esta conducta es la habitual del banco, porque se acostumbraron a los contratos decimonónicos en donde el que firmaba el contrato quedaba sujeto al abuso que consentía cada cláusula del contrato y estaba sujeto al abuso que le imponía el contrato. Hoy ya no es así. Por eso nosotros pedimos, más allá del daño que se le ha causado hoy a mi mandante, al advertirse que esto es una conducta habitual de la demandada, que se imponga daño punitivo. Porque si no, como a casi todos los profesionales, les conviene más seguir abusando del consumidor que cumpliendo con la ley. O sea, yo veo en este aspecto el daño punitivo no solamente como una sanción, sino como una forma de constreñir al empresario para que definitivamente cumpla con lo que ordena la ley. A grandes rasgos es lo que quería decir. Muchas gracias, doctor. ¿Doctor? Sí. Bueno, acá el señor Gabriel Monserrat, yo quiero aclarar que es abogado, colega nuestro, que es importante en el asunto. Promueve demanda contra mi representada, Banco Credit Coop, aduciendo daño por un hecho que verdaderamente no existió. En autos se ha intercambiado cartas documentos, se ha verificado los pagos que ha manifestado en su demanda el actor, pero hay un hecho que menciona el actor en su demanda que es inexistente. El hecho que él dice que cerró su cuenta y devolvió la chequera
Sí, que él manifiesta que cerró su cuenta corriente y entregó las chequeras al banco. El hecho es inexistente. Nosotros ratificamos totalmente la contestación de demanda y la prueba ofrecida por nuestra parte, que además él no probó el hecho ese, no probó ni con documental, ni con testimonial, ni con ningún medio de prueba de los autorizados, el hecho porque no existió. Y nosotros acreditamos que se condice con la contabilidad del banco la no existencia del hecho. Esto no exime de cualquier prueba dinámica porque nosotros aportamos todas las pruebas que sean necesarias para la claridad y la verdad de los hechos, pero si un hecho no existió, mal se puede probar. Esto es lo único que le da sustento a una demanda contra el banco en la relación contractual que tenían bajo un contrato autorizado por la autoridad de aplicación, que es el Banco Central. No es ningún contrato de adhesión, el actor es abogado, está regulada la actividad financiera por el Banco Central, es decir que dentro de ese contrato él manifiesta un hecho inexistente que no se puede probar porque no existió. Y el banco siguió aplicando los intereses y descontando la tarjeta de la cuenta corriente, por eso llega el saldo que tiene a su cierre, cuando el banco decide el cierre en el año 2018. Es decir, en conclusión, el actor no ha probado absolutamente nada. Es más, la pérdida de chance que reclama, que solicita, dice, un crédito del Banco Nación, ni siquiera diligenció el oficio del Banco Nación, no hay constancia en el expediente de su diligenciamiento, no solamente no está la contestación, es decir que no hay nada probado, ni la pérdida de chance, ni el daño, absolutamente nada. Y nosotros probamos, al contrario, que llevamos bien toda la documental, es más, acompañamos toda la carpeta, la solicitud, él mismo la reconoció, el actor, la solicitud de ingreso, las condiciones generales de contratación, firmadas por él y reconocidas. Es decir, que esa era la base del nexo que tenía con el banco, que está totalmente reconocido. Por lo tanto, solicitamos, ratificando la demanda y la prueba ofrecida, que además, dentro de la prueba ofrecida de la pericial contable, que llevaban en debida forma por la actora, es prueba suficiente, la regularidad de la situación contractual. Además, en un momento se le privó de información, toda esa información fue presentada previamente a este juicio. Por lo tanto, solicitamos el rechazo de la demanda en su totalidad con costas. Bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, en este momento damos por finalizada la audiencia. Muchas gracias. Bueno, ¿el pliego? Ahí lo acompañamos. Bueno.